Hola a todos, mi nombre es Omar Tique, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en la especialización específica, entonces, aspectos éticos y legales de la seguridad de la información, que va encaminada a lo que tiene que ver con los delitos informáticos y la ley penal. El objetivo de este trabajo pues es demostrar o indicar a los usuarios un tipo de ataque existente y usado por los delincuentes informáticos que usan con el objeto de lograr obtener las credenciales de acceso a un sistema informático, una aplicación, un correo electrónico, cualquiera de ellos. Entonces, en ese trabajo se entregará de forma demostrativa documentada una de las técnicas usadas por los delincuentes informáticos con el objeto de obtener información privilegiada de ellos, ¿sí?, de los usuarios en la red. Esto sucede porque las personas no están capacitadas o no tienen el conocimiento de que deben conservar parámetros mínimos de seguridad, ¿sí?, con el objeto de no perder sus credenciales y ser objeto de ataques. Entonces, uno de los objetivos es identificar la normalización nacional existente sobre tecnologías de la información, protección de infraestructura de TI y protección de datos. La protección de datos no siempre va encaminada única y exclusivamente a los datos personales, identificación de las personas, sino también va encaminada a toda información o paquete de información que es enviada por un medio de comunicación digital. Identificar y determinar la tipificación de delitos informáticos contemplados en la legislación colombiana, la norma en la cual se encuentran contenidos y posibles sanciones. Para este caso específico se acude a la ley penal, en nuestro caso Código Penal. Informar a los usuarios de la red y en especial del servicio de Internet uno de los ataques que con frecuencia son usados por los delincuentes informáticos, esto con el objeto de interceptar los datos que son enviados a través de un canal de comunicaciones. Entonces, la tipificación en la ley penal, se hace una verificación si una acción determinada cometida o realizada por una persona tiene algún tipo de tipificación en nuestro caso, el Código Penal y específicamente la Ley 1273 del 2009, en la cual se crea un bien jurídico tutelado, en este caso la información y las infraestructuras tecnológicas, y que ha denominado de la protección de la información y de los datos, y se preserva integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Se acude a esto y se debe tener en cuenta cuando se tiene conocimiento de ciertas acciones realizadas por personas. Entonces, esta máxima: una acción, para ser ilegal o penalizada, debe estar contenida en normativa vigente, encontrándose expresamente definido y tipificado. Si este no tiene una tipificación, no puede ser considerado como delito y por tal razón no es susceptible de sanción alguna a quien lo cometiese. Entonces, debe existir una ley. Ese tipo de acción debe estar expresamente definido, ¿sí?, tipificado. Si eso no existe, entonces quiere decir que esa acción realizada por esa persona no va a ser objeto de sanción alguna. Cualquier tipo de sanción, ¿sí?, puede ser pecuniaria, económica, de trabajo, o una detención intramural, como ir a un centro carcelario. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esas acciones deben de estar en una ley y deben estar expresamente tipificadas esas acciones. Entonces, por parte del Congreso, en el artículo 1, adiciones el Código Penal con un título 7, ¿sí?, denominado de la protección de la información y de los datos, del siguiente tenor. El capítulo 1, de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Los tres parámetros específicos: que toda información debe ser confidencial, debe ser íntegra, ¿sí?, no puede presentar ningún tipo de alteración y siempre estar disponible para su consulta o cuando se necesite. En nuestro caso, vemos acá
relacionamos el artículo 269C, interceptación de datos informáticos. En este caso, en esta técnica que usan los delincuentes para lograr obtención de información confidencial, pues está aquí expresamente tipificada. El que sin orden judicial previa intercepte, ¿sí? Intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático. En este caso siempre lo hacen al interior del sistema informático y expresamente en medio de en medio del canal, en medio de dos puntos, punto de partida y punto de llegada. O las emisiones electromagnéticas, para el caso de estaciones transmisoras provenientes de un sistema informático que los transporte, incurrirá en pena de prisión de 36 meses a 72 meses. Entonces, como vemos, está tipificada la acción, ¿sí? Y expresamente aquí lo están diciendo, intercepte datos. Y también al final está colocando la sanción a que se puede ver inmersa o abocada la persona que cometa este tipo de acciones. Entonces, en este caso, hay una sanción intramural y de 36 a 72 meses, dependiendo la gravedad y el daño que causare al realizar este tipo de acciones. En el artículo 269, uso de software malicioso, el que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí no está produciendo ningún tipo de software, pero sí puede usarse, o sea, sí está tipificado porque dice quien introduzca, ¿sí? Introduzca o extraiga del territorio. Aquí está introduciendo porque realmente para que el ataque sea efectivo hay que usar un software tipo sniffer, ¿sí? O de escucha, que lo que hace es capturar los paquetes que viajan a través de un canal de comunicaciones, una red de datos. Entonces, al yo instalar ese software en mi equipo, entonces estoy introduciendo algo que no es del territorio nacional. Está en la internet, pero lo estoy llevando o lo estoy haciendo local cuando lo instalo en un equipo de cómputo, y fuera de eso, a través de ese equipo de cómputo se comete una acción, algún tipo de delito. Acá en el artículo 269F, violación de datos personales, que sin estar facultado para ello con provecho propio o de un tercero tenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, sí se está obteniendo datos personales porque está interceptando, y lo que se está sustrayendo es información personal de una víctima, generalmente de una persona incauta que se está conectando y no se da cuenta que le están supletando su medio de comunicación o han obtenido sus credenciales. Entonces, ese tipo de ataques aquí lo podemos ver de forma gráfica. Está la víctima con su equipo de cómputo. Este es el servidor válido, ¿sí? El servidor sí existe, pero en medio se logra conectar el atacante, ¿sí? Con la información inicial, lo más básico, ¿sí? Que haya tenido acceso a esta red o a este equipo, generalmente medio inalámbrico, Wi-Fi, se conecta. Entonces, en su equipo tiene su
sus sniffers, caso Wireshark generalmente, y comienza a escuchar todos los paquetes que va a enviar al servidor, pero generalmente lo hace a través del equipo de cómputo del atacante y llega al servidor porque ha logrado ponerse en medio. Entonces, algunas de las formas de conexión, pues como vimos en la gráfica anterior, aquí existe un switch, ¿sí? Él logró colocarse en medio con su sniffer, está capturando los que están saliendo de acá de este switch hacia el servidor. Aquí no solamente está capturando de una sola vez, todos los equipos que están conectados a este switch están primero enviando información acá, después pasan al servidor y la respuesta del servidor obviamente vuelve a pasar primero por el equipo del atacante y ahí sí a cada uno de los usuarios que están conectados a este switch. Aquí hay otra técnica, ya no se puso directamente en medio o que pase así, sino que puede comenzar a oler o escuchar lo que cada uno de estos equipos están enviando al servidor. Igual está capturando el tráfico a través del software de Sniffer, ¿sí? Captura de paquetes TCP. Aquí vemos las otras dos gráficas, coloca un hub, ¿sí? En medio de la red lo conectó al switch y de ahí conectó al servidor y él se conecta a este hub y de igual forma logra capturar toda la información que del switch es enviada al servidor. En este caso vemos que hay un router, ¿sí? Aquí tenemos el router, el switch y el servidor. Entonces, él se conecta al switch y logra, en este caso, logra suplantar al router. Entonces, toda la información que el servidor envía al router para que salga a una red externa está pasando primeramente por el equipo del atacante, ¿sí? Con su herramienta Sniffer está capturando absolutamente todos los paquetes que está enviando el servidor hacia el router y viceversa. La respuesta del router igualmente está pasando por el computador del atacante y ahí sí llega al servidor. En este caso aquí ese servidor es un servidor de bases de datos. Entonces toda esa información que muy seguramente son de personas, el atacante las está obteniendo, se está teniendo acceso a ellas. Ahora hay otro tipo para las tecnologías ya inalámbricas, que la vamos a ver más adelantico. Esto sucede, ¿por qué? Porque generalmente las personas o el usuario final no tiene conocimiento alguno de usar tráfico o encriptar o cifrar su información, ¿sí? Sin embargo, pues existen herramientas para ello o aplicaciones o software que permiten realizar ese tipo de aseguramiento. En este caso, vamos a ver cómo intenta conectarse el atacante, ponerse en medio en una red inalámbrica, ¿sí? Aquí él comienza a transmitir, a hacer un ataque, tratando de que el equipo de la víctima se desconecte, se desafilie acá del access point, ¿sí? Cuando logra que se desafilie, entonces ya el equipo de la víctima va a buscar la mayor intensidad o la más cercana y en este caso intenta loguearse o autenticarse contra el equipo o el AP del atacante, ¿sí? Ya se desautenticó, perdió la conexión acá que tenía con el access point, en este caso, ¿sí? La perdió completamente. Y el siguiente paso que va a hacer el equipo es tratar de buscar otra vez la red inalámbrica o a la cual necesita conectarse. Entonces, aquí le está haciendo las peticiones o tratando de autenticarse contra el equipo del atacante primeramente. Mediante un ataque de spoofing, ¿sí? Aquí logra suplantar la identificación del equipo y él con su equipo se va a afiliar al access point, ¿sí? A la conexión válida. Al hacer esto, él logra obtener las credenciales de acceso de la usuaria al access point y ya entonces
el computador en este paso, en el último paso, ya queda hablando directamente con el computador de la víctima, del atacante, y el computador del atacante ya tiene acceso completo al access point y ya va a poder capturar absolutamente todos los paquetes que la víctima esté enviando, ¿sí? Esté logueado en una página, en una cuenta, enviando un correo electrónico, todo eso lo va a poder capturar el atacante. Entonces realmente eh, hay que aplicar algunas medidas mínimas. Específicamente hay que cifrar la conexión y cifrar las credenciales que este equipo, el Access Point tiene, hay que cifrarlos para evitar este tipo de ataques y que sea objeto de hurto de información privilegiada. Entonces, ¿quién puede ver el tráfico en la red? Esto en razón a que cualquier persona conectada a la misma red inalámbrica puede ver el tráfico inalámbrico no cifrado en texto plano. Los datos son comprometidos, tales como su correo electrónico, mensajes instantáneos, archivos a través de FTP, sesiones de Telnet, sesiones de HTTP. Entonces, este HTTP para navegación no segura en páginas web. El servidor de FTP, entonces, para compartir archivos y subir archivos. Y las sesiones de Telnet es para la administración remota de equipos, ¿sí? Llámese routers, switches, equipos servidores y los equipos de cómputo normales. Son sesiones que se conectan por consola y puede hacer administración remota de ellos. Pero entonces este protocolo no tiene ningún tipo de cifrado o ocultamiento de la información que viaja por ella. Entonces hay que tener en cuenta, asegurar esto, cifrarlo, de Telnet, este protocolo de Telnet, no usarlo. Y generalmente en las páginas en que naveguemos, no usar páginas que no tengan la S, que quiere decir que son sitios seguros, tienen algún tipo de seguridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando un usuario usa HTTP para explorar un sitio web, los datos que se transmiten no están protegidos de extremo a extremo, por lo que cualquier persona de la misma red puede interceptarlo y grabarlo, ¿sí? Si logran tener acceso y conectar a un equipo de cómputo, ya sea a un switch o conectarse al equipo inalámbrico, va a poder ver absolutamente todo el tráfico que nosotros estemos enviando en este tipo de tecnologías o de protocolos. Entonces, algunas recomendaciones muy básicas. Entonces, usar cifrado. Aquí este cifrado va en los equipos inalámbricos, ¿sí? WPA, WPA2, FSK o ARES. Usar siempre HTTPs, enterarnos de que tenga la S, que tienen cierto nivel de seguridad en las redes públicas. Usar SSH en vez de Telnet. Observamos anteriormente Telnet, entonces vamos a usar SSH, que él viene cifrado por defecto. Usar correo electrónico cifrado para la transferencia de los archivos. Usar una VPN o una conexión privada virtual de la red cuando se está en redes públicas, cafés internet, entonces a usar un tipo de conexión VPN. Usar un administrador de contraseñas para iniciar sesión en sitios web. Además. Y acá vemos un ejemplo de ese tipo de ataque que se puede hacer a nivel de equipos o suplantación de equipos de red, ¿sí? Equipos activos, switch, router, igual. La víctima está conectada aquí al switch, envía toda su información, sale aquí por el router, hay otro switch en medio y finalmente logra llegar al servidor. Trabaja así. Acá el atacante logra suplantarlo, logra tener cierto acceso a la red y logra suplantar este equipo, el router. Entonces toda la información que la víctima va a enviar ya va a llegar al servidor, pero inicialmente esos paquetes van a pasar por el equipo de cómputo del atacante. Igual, cuando llega al servidor, las respuestas del servidor hacia la víctima van a pasar primero por el equipo de cómputo y finalmente si llegan al equipo de la víctima. Se colocó en medio y logró suplantar este equipo que es válido, ¿sí? Que es de la empresa o de la organización o del hogar,
y hace que toda la información le sea enviada a su equipo de cómputo. Ya él tiene aquí instalado su sniffer que analizará de acuerdo a lo que quiere obtener, analizará dónde se encuentran esos datos o ese tipo de información que él requiere o está buscando. Existe otra técnica que ya es un poco más avanzada, ya es software realmente, un software específico para ello, para hacer ese tipo de ataques. Entonces es usando EtherCAP en máquinas Linux. Kali Linux, que es una herramienta, un sistema operativo con una gran variedad de herramientas para todo tipo de pruebas de seguridad. ¿Sí? Realmente esto fue pensado para buscar vulnerabilidades en sistemas operativos, en sistemas de infraestructura, en sistemas de información y lograr asegurarla, ¿sí? Asegurar esas plataformas o esos sistemas operativos o esos sistemas de información. Pero obviamente, pues el delincuente informático las ha usado, lo usa generalmente es para sustraer información y luego usarla a su favor. Esta es una técnica que se utiliza, se realiza, pero en este caso simplemente quería enumerarla y decir que existe y que se puede realizar ese tipo de ataques usando ese tipo de sistema operativo y esta herramienta que viene inmersa en él. Además existe, pues aquí está relacionado, ¿sí? Este tipo de pruebas debe hacerse en ambientes controlados, en razón a que están tipificados en la ley, especialmente nos dicen que la interceptación de datos. Y esta es una infracción penal, o sea, está tipificado y existen unas sanciones para ello. Entonces realmente pues no la ejecutamos, simplemente la enumeramos y decimos las razones por lo cual no se hace. El siguiente es un resumen de todas las prevenciones discutidas en este capítulo. Bueno, realmente no son todas, existen otras, pero son a nivel más avanzado. Usar SSH para la administración, correo electrónico para la transferencia de archivos en modo cifrado. Usar conexiones VPN y conexiones virtuales cuando se están en red pública. Usar un administrador de contraseñas para iniciar sesión en sitio web. Usar software de detección ARP. Este es un protocolo que usan los routers, ¿sí? Y entonces acá es donde se hacen los ataques. Envenena, se suplanta la identificación propia de ese router y por eso el atacante puede simular que su máquina es un router. Estos son dos software que permiten detectar ese tipo de ataques en un momento. Asignar entradas de ARP estáticas, no a las dinámicas. Ingresar solo a sitios web confiables y servidores remotos. Habilitar Windows Defender u otro software de seguridad. Esto generalmente Windows lo trae por defecto, pero en ocasiones se instalan software de seguridad de otras firmas. Entonces traen bebido lo que son el firewall y generalmente hay que deshabilitar Windows Defender. Descargar e instalar actualizaciones de software, actualizar el sistema operativo, descargar e instalar actualizaciones del sistema operativo. Nuevamente todo esto depende del comportamiento de la computadora del usuario. Si el usuario está conectado a una red pública, posiblemente podría ser víctima de un ataque de hombre en medio, ¿sí? Si un usuario piratea software o películas, podría ser víctima de un ataque de vulnerabilidad. En esto generalmente la mayoría de software que son descargados o sitios que visitamos traen paquetes embebidos que a primera vista no reviste peligrosidad, pero por debajo trae o contiene código malicioso que, dependiendo de las características o la tecnología como se haya estructurado, pues va a realizar ciertos tipos de ataques en nuestros computadores. Recomendaciones, entonces, prevenir y crear políticas de seguridad con el fin de lograrlo. Esto aplica generalmente para empresas, ¿sí? Uno las puede tener en los equipos de cómputos de personales, pero acá hay una situación que es el sistema de gestión de seguridad de la información y ahí ya se quiere una gran cantidad de políticas dependiendo de dónde se vayan a usar. Se debe realizar aseguramiento de la infraestructura tecnológica a nivel lógico y físico, ¿sí? Donde se almacenan, donde se alojan los equipos, los routers, los switches, los servidores, equipos de cómputos y otro componente que aplica en esos casos. Implementación de niveles de acceso de acuerdo a un perfil administrativo.
A nivel empresarial, no todos los usuarios deben tener los mismos privilegios, ¿sí? Eso depende o va en función de las actividades que se realizan. Implementación, configuración y uso de herramientas tecnológicas que ayuden a la prevención de ataques intrusivos. Entonces, antivirus, firewall, detectores de intrusos, ¿sí? y sistemas web para asegurar los servidores de páginas web. No existe sistema informático totalmente seguro contra ataques de hackers, ¿sí? Todos son susceptibles de ataques. Unos tendrán mayor o menor demora en realizarlos, pero los van a hacer y pueden ser efectivos. Se deben crear contraseñas como mínimo de 12 caracteres distintos con el fin de presentar un nivel de dificultad adivinarlas. Y fuera de esos, cuando se hacen ataques por medio de software, que estos demoren un poco más. Generalmente los delincuentes informáticos, si le toman mucho tiempo, terminan desistiendo de la acción. No exponer información personal sensible que permita seguir un patrón de cotidianidad y se acerquen de forma fácil a las acciones que realizan diariamente y causen daño. Esto va enfocado en ingeniería social. A veces hay comportamientos, gustos o ciertos aspectos de la vida cotidiana que reflejan algunas cosas de lo que en cuanto a sistemas se refiere. Las contraseñas deben ser memorizadas y no escribirlas o dejarlas expuestas a las miradas de terceros que puedan hacer fácilmente. Y no dejarlas por concesiones abiertas al correo, no dejarlo sesión abierta, sino hay que cerrarlo. Cualquier tipo de usuario es mejor terminar la sesión, cerrar la sesión. No confiar la información confidencial, sensible y personal en los sistemas informáticos en su totalidad. Pues si bien los sistemas de información cuentan con cierto grado de robustez, no son 100% seguros, son vulnerables o susceptibles de ser hackeados. Todo equipo tecnológico e informático debe contar con al menos algún tipo de antivirus y seguirse unos protocolos mínimos de uso encaminados a resguardar la información y su integridad. Entonces, una medida es cifrar los dispositivos de almacenamiento, los equipos de cómputo, el celular, entonces hay que cifrarlos. Con eso, si es susceptible de robo o pérdida, la información aquí que, que se pueda sustraer no va a ser fácilmente leída, ¿sí? Entonces no se pueden adquirir contraseñas, fotografías, documentos que contengan cierto nivel de criticidad. Otra de las recomendaciones, esto ya va a nivel de hogares, los equipos que se dejan en las casas o que las empresas suelen dejar en las casas con los servicios inalámbricos activados, pues es mejor solicitar que lo desactiven, lo dejen como modem, adquirir un routercito inalámbrico independiente y en ellos fijar nuestra administración de la red de hogar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo ahí? Solicitar que cualquier equipo que se vaya a conectar a la red lo haga con filtrado MAC, o sea, con la dirección física del equipo de cómputo o celular que se va a afiliar. Lograr ocultar el SSID o el nombre de la red, ¿sí? Colocarle cierto nivel de robustez en las contraseñas, cifrarlas y ocultar el nombre de la red. Y con eso se logra un poquito de prevención, ¿sí? Un poquito de seguridad. No va a ser fácilmente vista desde cualquier otro dispositivo inalámbrico, ¿sí? No es fácil de detectar y entonces puede pasar un poco desapercibido ante delincuentes que mantienen husmeando en el ambiente qué conexiones inalámbricas existen con el objeto de meterse en ellas y vulnerar la seguridad o sustraer información. Entonces agradezco la atención prestada. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.